Un saludo especial para todos quienes nos ven a esta hora a través de Safari Televisión. Recuerden, somos el canal oficial de Rural Link, Rural Tech, Digi Connection. Estamos en el canal 5. Además de eso, ustedes nos pueden encontrar a través de www.safari-televisión. Estamos las 24 horas del día conectados con ustedes. Territorio de Opinión es un espacio que se emite a través de este canal todos los miércoles y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos en el municipio de La Ceja exactamente y nos encontramos con Mario Velázquez, un gran amigo además con quien tenemos la posibilidad en el día de hoy de abordar temas importantísimos como la educación. Un hombre con una experiencia muy amplia en este sector y que ahora pues hay un proyecto muy especial que lo ha traído al municipio de La Ceja a enfocarse precisamente en todo ese trabajo. Mario, un placer encontrarnos, qué bueno saludarte y qué bueno poder dialogar contigo en esta ocasión. Guillermo, muchas gracias. También para mí es un gusto volver a estar contigo, volvernos a encontrar en estos caminos de lo público y de la amistad. Muy bien, Mario. Digamos que el tema de la educación, y siempre lo hemos abordado así, creo que desde diálogos de hace muchos años atrás, no deja de ser un reto, una cantidad de aristas que componen una integralidad tal vez un tanto compleja, lo expuesto, pero que va a lo simple y es el tema del cuidado. Desde toda esa experiencia, ¿cómo percibes el tema de educación en la actualidad? Guillermo, hay un reto muy interesante que como sociedad tenemos y es empezar a mirar la educación desde una visión mucho más humana. Ha habido diferentes intentos. Ustedes saben que desde 1994 que sale la Ley 115 de Educación, se fijan unos lineamientos muy específicos de cómo debe funcionar el sistema educativo, desde lo administrativo, desde lo pedagógico, desde lo curricular, etcétera. Pero nos ha faltado realmente encontrar cuál es el almendrón, cuál es la base medular de la educación. Y yo creo que estamos en una reflexión muy interesante a nivel nacional, inclusive también a raíz de unos movimientos que se han venido presentando en América Latina, de un poco de una educación más integradora y que tiene que ver con ir más allá de lo que hoy la educación tiene. Nosotros, uno mira los estándares que lleva el colegio desde el grado 0 hasta el grado 11 y está en eso, está dividido en estándares y lo que estamos buscando es reconocer en los estudiantes, en los chicos y en las chicas, unas competencias y sobre esas competencias unas capacidades. Pero hasta ahí llegamos en la educación. Yo creo que una educación hoy, para el siglo XXI, necesita explorar mucho más allá de las capacidades y de las competencias. Necesitamos identificar los talentos y los dones. Y la educación, como está montada hoy, con el sistema que está montada hoy, no nos permite identificar en los jóvenes los talentos. Y aquellos jóvenes que se identifican por algunos talentos, pues terminan casi que expulsados de la educación, del sistema formal. Un claro ejemplo. Hay chicos, por ejemplo, que tienen un talento excepcional para el deporte, pero necesitan sus espacios para ir a entrenar. El colegio no puede perder clase. ¿Cómo va a perder matemáticas y cómo va a perder lenguaje por irse a entrenar? Pero es una persona que para él en su proyecto de vida la matemática y el lenguaje no van a ser fundamentales porque su proyecto de vida está en el deporte, es un buen futbolista, es un buen basquetbolista o en fin, o tiene otros talentos. Ahí la escuela tiene que modificar su esquema. Y es donde nosotros hemos dicho, pues una golondrina no hace verano, pero aquí específicamente en el municipio de La Ceja, hemos convocado a las comunidades educativas y a los rectores a que nos repensemos dentro de la autonomía que tiene el rector. Un rector puede tranquilamente decir, yo en mi proyecto educativo institucional quiero formar estudiantes con este perfil. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de estudiante necesitamos hoy en el municipio? ¿Queremos un estudiante empático, queremos un estudiante comprometido, queremos un estudiante que entienda la convivencia, que entienda el valor de la diferencia, de la inclusión, etcétera? Pues trabajemos para eso. Pero si queremos seres antipáticos, indiferentes, asociales, pues sigamos haciendo lo que venimos haciendo. La educación así no nos va a representar. Entonces, ahí decimos, con esa autonomía escolar que tienen los rectores, decimos, diseñemos los planes educativos institucionales. Y ese PI que me dice, yo necesito un estudiante con estas y estas características. Y si para eso necesito rebajar el área de matemáticas de 20 horas semanales a 3 horas semanales, pues hágale. ¿Cuál es el miedo? Y vamos a ver la matemática que el estudiante necesita. Puede que haya un estudiante que necesite más matemática que otro. Es lo que llamamos también un poco como la educación integradora. Y aquí
implementamos las mesas integradoras de docentes para que los docentes, así sea un docente de matemáticas, pero quiere estar en la mesa integradora de vida y naturaleza, pues esté ahí con esos proyectos de vida y naturaleza. Entonces, es como revolcar un poquitico el ámbito de la educación. No vamos a cambiar absolutamente de manera inmediata, pero sí vamos a dar los pasos para que nuestros chicos y nuestras chicas entiendan que el espacio escolar es un espacio que va mucho más allá de ir a aprender. Mario, y en ese revolcar obviamente se van a encontrar muchas dificultades. ¿Cuáles son como las que más has podido evidenciar en ese camino de instalar este nuevo proceso educativo en lo que tiene que ver principalmente para el municipio de La Ceja? La primera es un poquitico como la estrechez mental inclusive de algunos integrantes de la comunidad educativa. Pero no lo llamo estrechez mental en términos peyorativos. Lo llamo digamos, voy a cambiar el término estrechez por unos esquemas mentales distintos. Es decir, tenemos un esquema mental en donde la educación sigue siendo una actividad verticalizada. Venimos con estructuras además muy marcadas de atrás. Sí, claro, porque es que tenemos una autoridad que es el docente. Entonces, en esa verticalidad, yo soy como docente, yo soy el que sé y usted el que aprende. Yo soy el que dicta y usted el que copia. Yo soy el que pregunta y usted el que responde. Entonces, siempre hay una... Y no, es decir, los inicios de la pedagogía, cuando se reunían los discípulos con su maestro por allá en la antigua Grecia, habían dos objetivos fundamentales que tenía el maestro con el discípulo. Entonces yo, si Guillermo es mi discípulo, yo le decía, bueno, Guillermo, ¿cuál es tu pregunta por la vida? Y ahí arrancaba todo. ¿Cuál era la pregunta que se estudiaba? No era el maestro el que le decía, vamos hoy a mirar el origen del universo. Entonces el origen del universo está dado por esto y por... No, ¿cuál es tu pregunta? Y sobre esa pregunta encontremos juntos las respuestas. Y eran esos dos objetivos, que fuera feliz, que usted estuviera... que tuviera un escenario ameno, o sea, que no fuera un asunto, que es lo que pasa hoy en el colegio. Los estudiantes van con susto, van con miedo, porque les van a preguntar, porque les van a exigir, porque tienen unas evaluaciones que la evaluación no mide absolutamente nada. Entonces, primero, que fuera feliz, y segundo, que llegara al conocimiento de la verdad. Que llegara al conocimiento de la verdad. ¿Cuál era el camino? Eso hacía el maestro. Le enseñaba, le mostraba al discípulo cuál era el camino hacia la verdad, pero no le daba la verdad revelada. Ahora, ¿cuál es el sistema educativo? El docente tiene unos conocimientos que adquirió en la universidad o en fin, para dar su clase, y le enseña al estudiante lo que él sabe. La célula es esto, la geografía es esto, lo que el docente sabe, pero no le permite que el estudiante vaya mucho más allá. Entonces, ese esquema mental que tenemos de una educación rígida es el que tenemos que ir a empezar a cambiar, a transitar por una educación donde los estudiantes se hagan preguntas, donde los estudiantes, mediante preguntas muy sencillas, vayan encontrando respuestas a eso. Entonces, para esa pregunta tan sencilla, es mirar a qué herramientas necesita. Mario, ¿en qué momento de la historia nos perdimos? Porque con lo que nos estás contando de lo que se busca ahorita con el tema de una educación mucho más integral, podemos decir más humanizada, y lo que nos llevas a la historia de la antigua Grecia con el discípulo y el maestro, podemos decir que estamos volviendo a la esencia, estamos volviendo al inicio. ¿En qué momento de la historia nos perdimos para que la educación fuera tal vez más rígida y para los alumnos en muchos casos más temerosa y hasta perezosa? Yo creo que nos perdimos hace muchísimos años, inclusive el racionalismo, cuando la Ilustración nos dijo que la razón era la dueña de todo, dijo ya dejamos de tener la intuición como un asunto fundamental y es la razón la que nos domina. Entonces, se conoce únicamente lo que se experimenta. Si no puedo experimentar eso, si no lo puedo experimentar, no lo puedo conocer. Entonces, y los inicios de la educación en Colombia llegan, digamos, 1789, la Revolución Francesa, llega todo ese boom del racionalismo, todo ese boom de la Ilustración, y nos coincide con una época histórica de toda la época colonial en el país, y nosotros recibimos la primera influencia que recibimos de educación es de las comunidades religiosas, básicamente de los dominicos, que llegan con una idea de educación específica. O sea, lo que se movía en Europa se trajo a América. Entonces aquí toda la ancestralidad que había se perdió.
todo el conocimiento ancestral que había se borró de tajo. Dijo, no, ya la intuición no vale la razón. Y nos llevaron por esa razón. Y después llega, digamos, también ahí se junta como con la época medieval, cuando toda la injerencia judeocristiana del cristianismo dice, lo que usted no puede aprender por la razón, pues es la fe. Si usted no, que cómo es posible que sí, eso es un dogma de fe, pero imposible, que es como, bueno, un ejemplo con todo el respeto, ¿cómo es posible que María sea virgen si, no, sí, eso racionalmente no lo puede usted entender, es fe, que hablo por fe. Y la educación se perdió ahí, digamos, no, más que perderse el camino, siguió transitando por ese lado. Ajá. Pero todos los esfuerzos que ha hecho América Latina, por ejemplo, de una educación liberadora, de una educación de contexto, de una educación popular, pues han sido voces disonantes en un escenario que al fin y al cabo políticamente se ha valido de la educación también como un instrumento de generación, no de contenido, sino casi que de adoctrinamiento. Entonces, a ningún Estado le interesa por qué se perdió la cátedra de historia hace 35 años en el país. ¿A quiénes no les interesaba que se conociera la historia de este país? Solamente hace 2 años se vino a poner otra vez obligatoria la historia. Entonces, le pregunto vos sos un poco más joven que yo, o mucho más joven que yo, y a los jóvenes de hoy en día, si les tocó ver historia en el colegio, nada. Y uno les pregunta por hechos, por personas, por situaciones históricas y están perdidos. Y hoy tenemos ese gran problema en el ámbito educativo. Como ya la historia es obligatoria, encuentre pues maestros que den historia. No los hay. Y el bache como tal que queda obviamente en las generaciones. Claro, y una sociedad que no conoce su historia no puede construir su futuro. Pues es muy complicado. Entonces, por ejemplo, nosotros arrancamos con un proyecto que se llama Justicia Restaurativa en la Escuela. Y Justicia Restaurativa en la Escuela indaga por esos antecedentes históricos que nos llevó a nosotros como sociedad a despreciarnos como sociedad, Guillermo. Empezamos siendo conquistadores y conquistados. Después pasamos siendo ya mucho más adelante o centralistas o federalistas, después liberales o conservadores, después guerrilleros o paramilitares, ahora somos izquierda y de derecha. Si usted dice algo contra el presidente es de derecha, si dice algo a favor es de izquierda. Y siempre estamos en esa contraposición. Y la educación, cuando hablamos de una educación, de una justicia restaurativa en la escuela, es llamar en el ámbito escolar, que es el ámbito privilegiado para cambiar la sociedad. Eso no es un encarrete, pues eso no es una frase de cajón que la educación es el motor transformador de la sociedad. Eso es cierto, pero hay que hacer que suceda. Hay que hacer que eso pase. Eso no es automático, pues, eso no es por decreto que se hace. Y hacer que suceda es decir a los estudiantes, venga, vamos a tener unos escenarios que llamamos justicia restaurativa, porque indaga por las necesidades que el otro tiene. Y es como ante una falta que yo comito, porque todos los días hay conflictos en la escuela, pero ante esos conflictos no buscamos culpables, sino que identificamos responsables. Y yo como responsable de un acto que pudo haber sido violento con otra persona, contra un compañero, contra una compañera, hoy en día el manual de convivencia me pone una falta, tipo 1, tipo 2, tipo 3, está en la sanción y si es el caso se fue, pero la víctima se quedó sin reparar. No, aquí decimos, yo soy responsable de esa falta, voy a reparar, voy a comprometerme a no repetirlo y empezamos a generar unos ambientes de inclusión que son bien interesantes. Son programas que nosotros hemos piloteado estando en la gobernación de Antioquia hasta el año pasado en zonas como el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, el nordeste antioqueño, y que realmente funcionaron. Realmente logramos ver que a los estudiantes, cuando tú les hablas, les cuentas la historia, ellos dicen, pero ¿cómo fue posible que eso fuera así? ¿En realidad se mataban tanto? Sí, todavía nos matamos tanto. No, pero pues es imposible, es que yo no tengo derecho a coger un arma y matar a otro. Sí, pero eso pasaba y sigue pasando. Ese tipo de escenarios hay que cambiarlos y el elemento privilegiado del ambiente es la escuela.
Bueno, Mario, seguramente podríamos navegar por estos mares de conocimiento, tu experiencia además y todos los conceptos que se pueden suscitar frente a un tema tan importante y tan necesario como es la educación para el país. El tiempo obviamente no nos lo permite en esta ocasión, esperamos que se pueda repetir. Quisiera que habláramos precisamente de tu llegada al municipio de La Ceja, porque hay un proyecto fundamental que te tiene aquí como secretario de Educación para con esta localidad. Sí, pues por una gentileza de la alcaldesa María Isbeth Santa, empezamos en la Secretaría de Educación básicamente con un pretexto, y es lo que te decía al principio, mirar qué tipo de ciudadano queremos en La Ceja. Pero estamos también con un proyecto que, en palabras mismas de la alcaldesa, es el segundo proyecto más importante después del plan de desarrollo, que se llama el Sistema Municipal del Cuidado. ¿Y qué es el Sistema Municipal del Cuidado? Recogemos todas las acciones misionales que tenemos en la administración por plan de desarrollo e identificamos unas necesidades específicas en términos del cuidado. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy con una población de cuidadoras y cuidadores, en su mayoría mujeres, que esta reflexión por el cuidado, digamos, la hemos traído al municipio básicamente porque entendemos como sociedad la importancia de ir cerrando las brechas de género, porque estas cuidadoras que se han tenido que quedar en la casa cuidando a las personas han dejado de participar en escenarios políticos, económicos, sociales, culturales, académicos, y han estado ahí subsumidas en la esfera de lo privado y no han podido salir. Eso genera una brecha porque estas personas también quedan dependiendo económicamente de un proveedor. Eso históricamente, no solamente en La Ceja, sino Antioquia, América Latina y Colombia, pues han determinado eso. Y la reflexión por el cuidado arranca hace unos 12, 15 años en América Latina, precisamente por ahí, por la reivindicación de las luchas de las mujeres para reivindicar el puesto en la sociedad, que el puesto no es solamente la casa, el puesto doméstico, sino que entonces alrededor de eso hay toda una teoría del cuidado. Yo estoy terminando la tesis doctoral sobre la ética del cuidado y la reflexión va por ahí, es cómo convertimos el cuidado más que en un acto que yo hago con una persona en situación de precariedad, a pasar a ser el cuidado como una actitud humana, una actitud ética del sujeto. O sea, cada uno de nosotros, los que nos están viendo en este momento, pregúntense si éticamente tienen o han pensado en cómo cuidar al otro y cómo cuidarse a sí mismos. En cosas demasiado sencillas, en todas las acciones, desde que uno sale de la casa hasta que uno entra, puede haber acciones de cuidado. Si yo voy manejando el carro, ¿qué cuidado tengo con el peatón? Si yo soy peatón, ¿qué cuidado tengo con las personas que vienen si empujo a los demás? Es decir, no nos vamos a extender en eso, pero son acciones que pueden ser muy pequeñas, pero que representan la diferencia. Entonces, el cuidado como actitud humana, como una ética del cuidado, para nosotros en La Ceja se convirtió en un reto, y el objetivo es hacer de La Ceja una ciudad del cuidado. Entonces, ya no solamente visualmente ya vemos bienvenido a La Ceja, ciudad del cuidado, sino que el plan de desarrollo es el momento del cuidado. Nuestra marca de ciudad es La Ceja cuida y florece, y vamos introyectando el cuidado en el ADN de los ciudadanos. Apenas arrancamos, pero yo estoy plenamente seguro que terminando esta administración en 4 años, 3 años y medio que nos quedan, pues la gente va a tener una concepción distinta del cuidado, va a tener una concepción distinta de cómo cuidar al otro. Entonces tenemos cuidadoras y cuidadores, pero también tenemos unos grupos focales específicos para la atención de cuidado, que son menores de 5 años, personas en situación de discapacidad y personas mayores. Tenemos también un tema muy importante de cuidados comunitarios. Vamos a rescatar estos saberes ancestrales de la partería, de los yerbateros, de los sobanderos, y lo digo así no de manera porque así han querido que se reconozcan en las reuniones que hemos tenido con las comunidades. Yo estaba buscando un nombre. ¿Cómo le digo a los sobanderos? Quiromasajistas. No, dígale sobandero. ¿Cómo le digo a las personas que utilizan medicina tradicional con hierba? No, dígale yerbateros. Así nos queremos, así queremos. Es lo autóctono. Sí.
pues mucha gente todavía aquí en la zona rural y en algunas partes de este oriente antioqueño podrán corroborarlo los televidentes, cuando tienen alguna tronchadura en un pie o en una rodilla, muchas veces no van a la EPS, sino que van donde don fulano de tal o doña fulana de tal. Vaya que lo soben. Claro, y lo soban y queda melo. Queda bien, pues, ¿cierto? Sí, queda bien. Entonces, esos saberes ancestrales se han ido perdiendo y aquí queremos recuperarlos porque hacen parte también de una cultura del cuidado. Mario, en esa naturalidad precisamente expresa de tu parte, que pues ha sido una característica tuya que permite realmente una cercanía muy especial con las personas que en algún momento te rodeamos por temas laborales, de amistad, de lo que sea, me surge una inquietud: ¿cómo poder blindar, cómo proteger, cómo escudar a una generación tal vez naciente en este momento con este proyecto en cuanto al tema de una filosofía del cuidado, frente a otras generaciones que muy seguramente no tienen, digamos, en sus genes esa intención de cuidar y que traen estructuras tal vez más violentas, porque no podemos negar que estamos en una sociedad muy violenta y bastante intolerante? Guardadas las proporciones, voy a permitirme poner un ejemplo de aquí mismo del municipio de La Ceja en el año 2008. En esa ocasión yo estaba también de secretario de Educación y el alcalde de entonces, Rubén Bedoya, en un consejo de gobierno llega muy preocupado y nos dice que el relleno sanitario estaba por colapsar, que ya estábamos en unos momentos específicos, que había que buscar un plan B porque el relleno sanitario estaba colapsado. Y la opción más inmediata que había era llevar los residuos a Medellín, a la curva de Rodas en ese momento. Estaban también ya mirando lo de la pradera. Y propusimos lo siguiente: no, hagamos un trabajo de separación en la fuente, un trabajo de reciclaje. Ya se oía hablar de reciclaje en su momento, pero realmente reciclemos, reutilicemos, reparemos lo que se pueda reparar. Y recuerdo que nos fuimos para unas escuelas, para unos colegios con 3 canecas y les dijimos a los estudiantes: vea, esto se echa aquí, esto se deposita aquí y esto se deposita aquí. Si usted se lo puede, si esto sirve para abono, es aquí. Si sirve para reutilizarlo, es aquí. Si no sirve para nada, es aquí. Y empezamos. Y hoy en día, después de 16 años, hoy La Ceja es una ciudad que es reconocida por la manera como hace uso de los residuos. Tú sabes que el día que es, hay que sacarlo. Hoy pasan los residuos, hoy sacamos únicamente reciclaje, mañana sacamos únicamente orgánicos, después sacamos inservibles, y si tú no lo sacas, pues ahí te lo dejan, ¿cierto? Eso tiene que pasar con la ética del cuidado. Tenemos que empezar desde ya a decirle a las nuevas generaciones: miren que sí es posible cuidarnos. Y yo he encontrado unos aliados fundamentales en esto, y es la plataforma juvenil y el CMJ. Todo el movimiento juvenil que hay en La Ceja, los colectivos de jóvenes, los colectivos de mujeres, los colectivos están supremamente interesados porque asisten a una preocupación, y es: ¿qué está pasando? ¿Qué nos están dejando? ¿Qué sociedad nos están dejando ustedes? Nosotros fuimos incapaces de dejar una sociedad limpia, una sociedad reconciliada, y eso. Entonces, por eso el énfasis, y no es gratuito, que el Sistema Municipal del Cuidado esté alojado en la Secretaría de Educación. En los otros municipios donde está, o lo tienen de Protección Social, o lo tienen del despacho de la primera dama, qué sé yo, pero aquí está en Educación, porque entendemos que desde ahí es donde arranca. Necesitamos arrancar de que nuestros estudiantes, nuestros niños y nuestras niñas entiendan el valor del cuidado como una actitud, y que de ellos vaya partiendo también esa manera de cuidar al otro y de cuidarse a sí mismos. Mario, te hablaba lo del tiempo porque realmente es castigador. En muchos de los casos terminamos siendo exigidos a cerrar temas que no quisiéramos hacer, pero entonces me parece muy interesante esta propuesta que te hago. Los medios de comunicación sin duda terminan siendo un elemento protagónico también en este tipo de iniciativas, como desde tu experiencia, desde tu conocimiento y lo que tienen en mente con este tema del Sistema Municipal del Cuidado, podemos dejarle un mensaje a nuestros televidentes para que comencemos desde allí a cuidarnos. Claro que sí, Memo, con mucho gusto. El ser humano es el único ser sobre la naturaleza que necesita cuidado desde que nace hasta que muere, en todo su ciclo vital. Es decir, las plantas pueden subsistir sin que tú las cuides. En un buen ambiente hay miles de plantas selváticas que nadie les echa agüita, pero subsisten. El ser humano no. Nosotros necesitamos, y además tenemos que tener una cosa clara: es o nos cuidamos o desaparecemos.
así de sencillo. O cuidamos al otro o lo desaparecemos, o cuidamos el medio ambiente o desaparece. Entonces el autocuidado, el cuidado del otro y el cuidado de lo común es casi que hoy en día un imperativo categórico. El cuidado hoy está en la agenda política de los países de América Latina, del gobierno nacional, del gobierno departamental, y nosotros creo que somos el primer municipio en Antioquia que tiene un sistema municipal del cuidado, pues que va a tener un sistema como acuerdo municipal. Esta semana, mañana, empezamos a hacer la socialización en el Consejo Municipal de La Ceja y yo esperamos que entre julio y agosto el sistema municipal del cuidado quede como acuerdo municipal. Pero no solamente como acuerdo simplemente, sino que ya empieza a estar en el ADN de cada uno de los ejeños. Y la invitación que le hago a todos los televidentes es, desde donde nos estén mirando, piensen y háganse hoy la reflexión. ¿Me estoy cuidando? ¿Estoy cuidando al otro? Es la única manera de que podamos subsistir como especie. Mario, gracias. Guillermo, a vos muchas gracias y gracias al equipo técnico también que nos acompañó. A ustedes gracias por estar con nosotros, con esta reflexión, con esta invitación que nos hace Mario Velázquez, hoy secretario de Educación del municipio de La Ceja. Los dejamos en Territorio de Opinión. Esperamos poder dialogar nuevamente con él muy pronto para ahondar en muchos temas importantes que tienen que ver con la educación.